Desde su casa nos conectamos con Manuel Gibaja. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, quien está infectado con COVID-19. Vamos a conversar sobre su situación. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el doctor Manuel Gibaja, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, qué gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por el espacio y saludos cordiales a todos los oyentes. Sabemos que usted está desde su casa, usted ya ha tenido un diálogo o una conferencia, una videoconferencia justamente con los concejales de Quito y a quienes les informó de su contagio. Quisiéramos saber cuál es su situación y que nos cuente también cuál es la situación en los hospitales del país. Bueno, efectivamente, como usted señala, el día domingo pasado, en el test respectivo resulté positivo para COVID-19. Yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Espejo, que es uno de los hospitales y servicios de cuidado intensivo que ha estado recibiendo pacientes. Con ventaja, estoy dentro del 80% de los pacientes infectados por COVID que se pueden manejar en el domicilio, es decir, con síntomas no mayores de manejo domiciliario y de aislamiento estricto domiciliario, de tal manera que llevo aproximadamente 10 días desde que empezó los síntomas, han ido cediendo paulatinamente, pues ya ahora me encuentro mejor y confinado al dormitorio de mi casa. Pues soy un ejemplo, insisto, del 80% de pacientes que no requieren ir a un hospital y se pueden manejar con control en casa. Ahora, doctor, ¿cada cuánto tiempo se hacen las pruebas los médicos que están tan cerca del riesgo, tan en la primera línea de combate del coronavirus como usted, que está en terapia intensiva, donde llegan justamente aquellos enfermos que ya están con un contagio que evidencia gravedad, ¿no? ¿Cada cuánto se chequean de que no estén contagiados? Creo que un tema importante como antecedente que debo manifestarle a ustedes es que todo lo que se diga en cuanto a los manejos de COVID no tienen pruebas fehacientes, no tienen una estructura totalmente organizada de cómo hay que hacer. En general, en cuanto a los cuidados, medicación y demás. Es decir, algunas de las cosas que yo pueda decir puede ser mi opinión o puede ser lo que creemos que mi unidad o mi hospital debo de hacer. Esto tiene que ver con lo que usted me pregunta, ¿no? Ha habido varias estrategias para qué hacer con el equipo de salud. En los sitios donde se ha visto gran cantidad de casos, vale decir al comienzo en la China, luego en Italia, en España, en Nueva York, una de las conductas ha sido el hacer test a aquel médico que presenta síntomas. Quiere esperar alguna sintomatología sugestiva y entonces hacer los test para identificar si eso no es positivo. Otra estrategia también ha sido cuando aparece un médico con síntomas, identificar cuáles son los contactos de él y proceder a hacer las pruebas. Otra estrategia ha sido hacer a toda la unidad de cuidado intensivo, en este caso, u otro centro, las pruebas. Es decir, no hay una estrategia clara qué es lo que conviene. ¿Pero no hay un protocolo ya establecido para el cuidado? Es decir, cada centro, cada país, cada ciudad ha establecido los protocolos que le parece que son más correctos. No va a encontrar usted un protocolo idéntico de un centro a otro, depende incluso de dónde está ubicado. Es que es algo tan nuevo que... Exacto. Eso es muy importante lo que usted señala. Es algo nuevo y sin pruebas que no podemos decir, este protocolo es el que vamos a seguir todos. Este es el asunto de que cada uno tiene que, dentro de su experticia, sapiencia y conocimiento, determinar qué es lo que le conviene a ese centro, a esa provincia y a ese país. Las mismas estrategias no pueden ser en la misma provincia que en otra, que es lo que sucedió en la primera provincia en la China, adoptaron una estrategia. Entonces, en el caso de los controles, si usted me pregunta a mí, una estrategia adecuada podría ser cuando un médico, no un médico, cualquiera del equipo de salud, que es numeroso, que tiene un cuidado intensivo, presenta sintomatología, efectivamente hacerle un test. Luego identificar a todos los contactos asintomáticos que tiene este miembro del equipo y hacérselo a todos. Y así ir mirando cuál va a ser la conducta de acuerdo a esto.
Ahora, ¿usted puede reconocer el momento en el que se contagió? Porque entiendo que hoy en día, o por lo menos nos lo acaba de confirmar Sebastián Roldán, que justamente ya tienen todo lo necesario para protegerse, incluso hay una red de ayuda entre hospitales en el que si el uno se le está acabando, pues los elementos de protección pueden pedirle al otro que todavía las tiene, están tratando de cubrir todo esto, es decir, si ya tienen todas las cubiertas, todos los implementos para poder protegerse los médicos, ¿cuáles son las falencias? En su caso, ¿cómo se contagió? A ver, como ha dicho el señor Sebastián Roldán, pues efectivamente una de las normas fundamentales para abordar este tipo de pacientes es tener todo el equipo de protección personal, las EPPs que se llama en el argot médico. Efectivamente esto le da la mayor cantidad de seguridades. Sin embargo, en todos los centros donde se ha atendido pacientes de esto, no descarta que pueda aparecer un miembro del personal que resulte contagiado. Evidentemente, sin estas prendas de protección personal, la posibilidad de infección va a ser grandísima, pero con ellas también existe. En mínima cantidad, claro está, pero existe. El colocarse y retirarse estas prendas que ustedes ven, que son muchas, requiere también un protocolo estricto de cómo ponerse y cómo sacarse. Gisela, este es un tema pues de que parecería que es cuestión de tener las prendas, también es cuestión de tener ahí un protocolo de cómo ponerse y cómo sacarse exactamente. Entonces, de un escenario de una gran cantidad de pacientes, de un servicio sobrepasado con ingresos, pues estas situaciones se vuelven complejas. En el caso particular mío, pues yo trabajo en un sitio donde ha habido pacientes, es muy probable de que mi contagio haya sido en el centro, ¿no? De hecho, se ha hecho la investigación epidemiológica y hay alguna evidencia que esto pueda ser así en mi caso particular, pero igual nosotros como médicos, yo también, si bien es cierto, he estado retornando todo este tiempo del hospital a mi casa, de alguna manera también tengo un contacto con la comunidad. De ahí que no podía descartar al 100% que mi contagio no haya sido fuera del hospital. Ahora, yo me imagino que si nosotros, hablemos de la ciudadanía en general, claro, los ciudadanos que están en casa, que están preocupados, les llega un momento de ansiedad y de temor que estamos viendo entre familiares, de amigos, por lo que está sucediendo, por el encierro, por la cuarentena, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. El sentimiento entre los médicos debe ser un peor, ¿no? Estar ahí, justamente donde a veces dices, ¿qué más puedo hacer para mejorar esta situación? Debe ser terrible. ¿Cómo están los ánimos justamente en esos lugares? No sé si usted o la audiencia ha tenido oportunidad, a propósito de esto, en estas redes de películas se están presentando algunas de estas que hacen relación a lo que estamos pasando. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver. Bien, esto se parece. O sea, esto puede ser tan dramático como usted ve en estas películas. Le hago a usted el Yo creo que la realidad es peor que la película, ¿no? Sí. O sea, pongo como ejemplo para ver cómo es la situación. Con una situación, digamos en las áreas de cuidado intensivo, y me refiero básicamente a Helio porque es mi especialidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a mirar pacientes por diferentes infecciones, virales incluso y de todo tipo, que están muy enfermos, muy graves, y en riesgo de perder la vida. Digamos, esa es la dinámica de una unidad de cuidado intensivo. Pero ¿qué ha sido lo nuevo acá? Se trata que de pronto aparece un virus nuevo que rápidamente produce una pandemia, que rápidamente produce reacciones en el cuerpo que en el imaginario del intensivista no nos encontrábamos, eso como primer antecedente. Luego una avalancha en las redes sociales y la información, dando cuenta de todo lo que está sucediendo primero en la China, luego en Italia, luego en España. Entonces eso creó un imaginario de gran temor en el personal de salud, que a pesar que está entrenado para mirar, pues le puso ya sobre aviso. Cuando ha llegado a nuestro país, evidentemente con los primeros casos, de hecho, mi hospital, mi unidad, tuvo al primer paciente positivo que hubo en Quito, un señor de origen holandés, fue el primer paciente que tuvimos. Entonces, evidentemente, cuando esto apareció, gran temor en el equipo de salud de lo que se está presentando. Luego, cuando aparecieron otros, pues igual gran ansiedad, a pesar del conocimiento científico que tenemos, el miedo en un momento dado
vence al razonamiento científico y le coloca en gran estrés. Luego, el usar todas estas prendas necesarias después de estar colocado algunas horas produce daños físicos también. Es decir, un ambiente muy difícil que, si bien es cierto, con el paso de las semanas, porque ya son semanas, nos hemos ido acoplando, pero de hecho ha provocado trastornos emocionales muy importantes en el grupo de salud, cosa que se ha ido repitiendo en realidad en todo el mundo, ¿no? De hecho, en el Hospital Espejo hemos hecho reuniones de apoyo psicológico para lograr enfrentar este temor que nosotros como equipo de salud pues también están nuestras familias de por medio, ¿no? Lógico. Debe ser aterrador el pensar que no puedes abrazar a tus niños, que no puedes sentir un abrazo de alivio de tu pareja, porque justamente tienes el pánico a contagiarles algo. Desde luego. Mire, le cuento mi caso personal. Cuando tuvimos el primer paciente de Quito en mi unidad, yo tomé la decisión de que mis hijas y mis nietos no vengan más a mi casa, y pues han pasado todo este tiempo, más de 2 meses que no han venido a casa, y básicamente estamos mi esposa y yo para evitar justamente este riesgo, ¿no? Son cosas que pues son parte del asunto, ¿no? ¿Y alguna vez se la pensó y dijo, ¿para qué escogí esta profesión? No, en mi caso particular no. Yo vengo haciendo 30 años cuidado intensivo, entonces en mi caso particular no, pero sí ha pasado de que cuando la situación se ha puesto extrema, imagínese, nosotros estoy hablando Quito, mi UCE, que no están tan sobrecargada. Imagínese usted en Guayaquil, donde han tenido unidades de cuidado intensivos con 30, 40 y más pacientes en ventilador al mismo tiempo. Pues evidentemente ahí la carga es importante. Y si ha habido algún equipo de salud que ha dicho si le podrán permitir durante esta situación trabajar en otro servicio hasta que esto pase, porque su temor es muy grande. Claro, se ha pasado, en todo lado ha pasado. No, y es entendible, ¿no? Es entendible pensar lo que decía, la ciudadanía debe entender muy bien al escucharlo, ¿no? Muchos de nosotros, de la gente que se está quedando en casa, bueno, a mí por mi profesión también me toca salir, pero la gente que se ha quedado en casa y que está con esos problemas de ansiedad, de temor, imagínense a estos héroes, a estos doctores que están ahí día a día, trabajando el doble, el triple, a veces sin dormir, ¿no? Es entendible lo que les sucede, pero sobre todo creo que tienen el agradecimiento y el apoyo inmenso de todos los ecuatorianos, doctor. Así es, así es. Y eso es el mejor, el más grande esfuerzo y energía que se le puede dar a los médicos, el pensar que tienen a todo el Ecuador atrás, apoyándoles, rezando por ustedes, mandándoles la mejor energía y dolidos por los casos como el suyo, que ahora usted tiene que estar sufriendo el contagio de COVID-19 por simplemente haber estado haciendo lo que debía hacer, salvando vidas. Muchas gracias, Gisela. Ahora yo le digo que hay una situación, si bien es cierto lo que usted señala es gratificante para el equipo médico, digamos, que nos visualicen en este sentido. De todas maneras, a la larga, pues a la final es nuestro trabajo el que estamos cumpliendo en una situación difícil, pero en una situación compleja como esta, mirar que tenemos pacientes que finalmente logran salir de cuidado intensivo y logran salir del hospital, créase que eso es lo que más satisfacción le da a uno, ¿no? Eso realmente le da ánimos y entusiasmo para seguir adelante. Igual que el ánimo decrece cuando sucede lo contrario, ¿no? Porque como usted sabrá, en el paciente grave que ingresa a cuidado intensivo y un respirador, hay gente que muere, ¿no? La mortalidad es inherente al problema. Ahora, hoy en día se habla mucho por parte de las autoridades de que la curva se ha empezado a ablandar o aplastar, como le dicen, ¿no? La curva de los contagios. Es decir, que lo que estamos haciendo está dando resultados, porque todas las medidas que se han tomado en el país y en el mundo entero son simplemente para no saturar el sistema de salud, que el sistema de salud no colapse, ¿no? Porque el contagio está ahí. No es que estamos combatiéndole al contagio, estamos tratando de que no colapse nuestro sistema de salud hasta que hacerle tiempo a ver si se encuentra una vacuna, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted eso? ¿Es verdad en los hospitales que está pasando eso? Es decir, ¿se siente que está bajando la cantidad de gente en cuidados intensivos, por ejemplo, o la cantidad de gente que necesita un respirador? Si miramos los datos oficiales, usted habrá visto que en los últimos días el ascenso del número de casos en realidad ha disminuido. Uno puede en realidad ver que la tormenta se está calmando. No han disminuido los casos, pero sí se nota que los casos van subiendo de a poco.
En el caso de Quito, por ejemplo, de ayer a hoy, creo que menos de 20 casos nuevos hay, y en el caso de Guayaquil, igual cerca de 200 casos. Entonces, evidentemente los números dicen que la situación se está calmando. Creo que la subida de contagios es más lenta. Muy lenta o más lenta, ¿no? Yo diría que mucho más lenta que los días anteriores. Esto realmente da calma, da tranquilidad. Yo creo que este es un hecho real. En lo que tiene que ver conmigo, con pacientes en terapia intensiva y pacientes de un respirador, también se ha empezado a notar esto, ¿no? Espero que esto se mantenga, esto nos da tranquilidad y calma de que esto sea así. Doctor, se me acabó el tiempo, me hubiera encantado seguir conversando con usted. ¿En qué semana está usted desde que le anunciaron que era contagiado de coronavirus? He entrado a la segunda semana yo de enfermedad. En pocos días aspiro a hacerme un control para ver cómo anda la situación viral. ¿Está usted entonces ya entrando a la de salida, digamos? Sí, algo así. No, de hecho, quiero salir rápido para regresar al hospital. No, estar acá pues no es precisamente el ambiente, así es. Eso es amor a lo que uno hace, ¿ah? Eso es pasión por lo que uno hace. Sí. Yo solo quisiera que me permita un minuto para decir algo. Usted ha dicho, y es real, que los casos, la curva, como quiera llamarse, se ha calmado. Sin embargo, me preocupa que la ciudadanía, la comunidad, se relaje, se afloje, no importa el término que se emplee. Me preocupa ese tema, ¿no? Si bien es cierto que estamos mejor, yo creo que no tenemos que cantar victoria y pensar que esto se ha solucionado y volver a la vida normal. Yo creo que eso sería un gravísimo error. Yo creo que hay que ir paso a paso y en calma, porque como usted ha señalado anteriormente, la contención es la mejor medida para que no colapsen los centros de salud. Yo creo que hay que hacer un plan muy bien ideado para que vayamos saliendo de a poco del tema de la contención. Yo comprendo que este es un problema socioeconómico, no solo es un problema médico, pero yo sí invito a tomar muy en cuenta eso para no tener una lamentable recaída que sería muy penoso. Muy triste, porque ahí morirá mucha gente. Y yo creo que hay que seguir actuando con conciencia hasta que aparezca la cura, hasta que aparezca la vacuna, porque no hay más. Así tenemos que aprender a vivir. Eso va a demorar, ¿no? Así es. Por eso es tan importante su mensaje, ¿no? No nos relajemos en el tema de las medidas, sobre todo por ustedes que están luchando ahí en el frente con los enfermos, con las personas que están graves, con el contagio, sobre todo por ustedes y por todo el país. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, le mando un abrazo solidario, espero tenerlo de vuelta cuando ya esté completamente recuperado en la primera línea de batalla contra el coronavirus, como a usted le encanta. Muchísimas gracias.